Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio número 56 del podcast. Seguimos en nuestra serie Apocalipsis y hoy hemos titulado este episodio La Navidad en Apocalipsis. Porque no sé si sabías, pero hay una narración en el libro de Apocalipsis que nos conecta directamente con el nacimiento de Jesús. Y tiene mucho para decir a las personas en esa época. Como dije la vez pasada, para no demorarnos tanto, tratamos de cubrir el contenido de varios capítulos. Hoy nos vamos a centrar en uno solo porque es un capítulo muy importante del cual se desprende especialmente la segunda parte del libro de Apocalipsis. Ya estamos justo a la mitad del libro, estamos en el capítulo 12. Y aquí hay una rememoración muy importante porque se nos introduce un personaje que es antagónico dentro del Apocalipsis, que es el dragón. Y vamos a ver de qué se trata porque Apocalipsis lo describe muy bien. Pero para ello entonces nos da una escena que es fundamental para los cristianos de esa época. Entonces leemos Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer primero los versículos 1 al 9. Dice así: Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Esa es la señal, esa mujer. Y recordemos que las estrellas son muy importantes y especialmente 12, el número 12 que está asociado, como hemos dicho, con las tribus de Israel, y estrellas porque la promesa que Dios le había hecho a Abraham es que iba a tener un pueblo que iba a ser como la arena del mar o como las estrellas del firmamento. Entonces está hablando de una mujer que tiene estas características dentro del pueblo de Dios. Está esta mujer como parte del pueblo de Dios y para hacer algo especial como parte del pueblo de Dios. La señal maravillosa. ¿Cuál es? Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Recordemos que esto está conectado con Daniel, donde se nos había hablado de esa visión de los cuernos, del poderío que tiene. Puedes leer otra vez Daniel 7 porque esto está muy asociado con la última bestia, la cuarta bestia que vio Daniel y que hemos dicho que está íntimamente conectado con los imperios que se levantaron en ese momento. Con la cola, hablando de la bestia, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. O sea, quería matar al hijo de esta mujer. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Al ver el dragón que no pudo asesinar a este hijo de la mujer, se desató una guerra. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Tengo una apreciación personal por el nombre de ese ángel. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. O sea, hubo una pugna en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Entonces, esta señal maravillosa, que es este hijo, se enfrenta contra otra señal, que es el dragón, que desea exterminarlo. Pero de alguna forma este niño es protegido y nos dice por qué es protegido y nos dice que es Dios quien protege a este muchacho. Entonces, en primera instancia hemos recordado a Daniel, ¿verdad? Que hemos hablado de los imperios, que es representado por cada uno de estos, de estas bestias y demás, los cuernos que significan poder, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de eso hace unos capítulos atrás.
Pero entonces debemos recordar, por ejemplo, lo que hizo Herodes el día que Jesús nació. Porque tan pronto como llegan estos magos, no fue exactamente el día que Jesús nació, sino cercano a ese tiempo en el que Jesús nació, probablemente pasaron un par de años, pero llegan estos sabios de Oriente a preguntar por el Mesías, el rey de los judíos. ¿Y a quién se lo preguntan? A Herodes, que supuestamente era el rey de los judíos. ¿Sí? Entonces llegan al lugar donde está la persona que supuestamente debía estar a cargo del pueblo de Israel, y ellos dicen, no, venimos a buscar el de verdad. Eso enfurece a Herodes y decide matar a todos los niños menores de 2 años que había en la ciudad. Un exterminio horrible. Y nos damos cuenta que esa situación la está conectando íntimamente el autor de Apocalipsis, porque está diciendo que lo que ocurrió en ese espacio y en ese tiempo, ese deseo de exterminio, en el fondo era una guerra cósmica. Es decir, hay un poder detrás del poder. Y el poder detrás de ese imperio es este dragón que se llama el diablo y Satanás. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos porque no se trata de espiritualizar todo, ni mucho menos. Pero es el punto de crítica más grande que hay contra el Imperio Romano, o uno de los más grandes que hay contra el Imperio Romano aquí en Apocalipsis, porque ellos se autodenominaban enviados de los dioses. Ellos se autodenominaban los salvadores y señores de toda la humanidad. Pero Apocalipsis los está presentando en realidad es como aliados del mismo infierno. Y cuando nace este niño, que todos entendemos por supuesto que se trata de Jesús, cuando nace este niño, el deseo primordial de Satanás es destruirlo, acabarlo, finalizar con su vida. Y la explicación de eso está en los versículos 10 al 12. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero ay de la tierra y del mar, el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces ves la imagen tan poderosa que está presentando, porque este niño, esta señal maravillosa que nació de esta mujer, que Satanás decidió destruir o quiso destruir, en realidad era absolutamente al contrario. Porque fue este niño el que deshizo las obras de Satanás. ¿Y cuál es la obra principal de Satanás? Acusar. Condenar a la gente, señalarlos, decirles algo de por qué está mal y delante de Dios. No, es como el sapo de la película, ¿verdad? El que viene y le dice, mira, ellos fallaron y todo el tiempo está acusándolos, llevándolos delante de Dios y hay muchos testimonios respecto a esa labor, ¿no? Delante del trono de Dios, su propósito principal es mostrar lo mal que están las personas, acusarlos, agarrarse de algo para mostrar que merecen la condenación. Y eso estuvo absolutamente desechado con Jesús. Es decir, cuando Jesús entra a escena, la obra de este dragón queda absolutamente destruida. Entonces ahora te das cuenta que el propósito fundamental de Satanás, utilizando cualquier medio que esté delante de él, es destruir, porque ya no puede acusar. Es decir, para un pueblo que ha sido cubierto por la sangre del Cordero, para un pueblo que se cobija bajo la obra de la cruz, la acusación y la condenación ya no tienen ningún sentido, ya no tienen ningún valor, ya no tienen nada, porque cuando viene ese dragón a decir, vea, ellos son culpables de eso, ellos pueden
decir con tranquilidad y apelar y decir, ya alguien pagó esa deuda que teníamos. Nadie te puede cobrar 2 veces una deuda que ya pagaste. Entonces, esa es la tranquilidad que el pueblo de Dios tiene. La tranquilidad de saber que ya no son acusados, que ya nadie los puede señalar. ¿Por qué? Porque alguien pagó el precio por ellos, porque han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, frente a eso, frente al hecho de que Satanás ya no puede hacer su trabajo, lo que desea hacer es destruir. Y es muy interesante que se utilice esta imagen del dragón, que es muy aliada con Daniel, y se nos muestra que es Satanás, porque ¿cómo destruye a Satanás? Por medio de un imperio. Y a saber, en este momento era el Imperio Romano. Entonces, esto es lo interesante, porque los del Imperio Romano, los grandes gobernadores de esa época, hablaban de la conocida Pax Romana. ¿Y en qué consistía la Pax Romana? Consistía en que tú debías estar aliado con Roma. Roma en ese momento fue el imperio militar y económico más grande que el mundo hubiera conocido hasta ese momento. Se extendieron básicamente por todo el mundo conocido en ese entonces, acabando con poblados o haciendo vasallos, como había pasado, por ejemplo, con Israel. Ellos no destruyeron ese pueblo, pero pusieron sus normas delante de ese pueblo. Es decir, el pueblo de Israel creía que estaba en su tierra, entre comillas, pero no era su tierra. Tenían que rendir cuentas delante de Roma. Entonces, básicamente la Pax Romana consistía en que si tú no estabas de acuerdo con Roma, o te sometías o morías. Entonces, era bajo los parámetros de Roma. Y una de las formas como Roma te mataba era por medio de la crucifixión, un espectáculo público que no solamente era una tortura para la persona que lo sufría, sino era una advertencia para los que lo atestiguaban. Para aquellas personas que veían a un crucificado, les estaban diciendo, esto es lo que pasa si te rebelas contra Roma. Entonces ves lo interesante, porque desde el principio del nacimiento de Jesús, Herodes, que básicamente era el títere romano en el sector de Palestina, desea destruirlo. Y lo que desean hacer posteriormente los líderes religiosos, colindándose con Pilato, y que era representante de los romanos en ese momento, es acabar y destruir y matar a Jesús. Es decir, esta paz que promueve Roma es una paz que está dispuesto a quitar a quien sea del camino si no está de acuerdo con ellos. Esta es una paz que no pretende solucionar problemas con quienes piensan distinto. Esta paz de Roma es la que destruye a sus enemigos. Qué paz tan fácil, ¿no es cierto? Qué paz no es fácil si destruyes a todos los que piensan distinto a ti, a todos los que ofrecen algo distinto, a todos los que cuestionan tu poderío. Y de hecho, esto es lo interesante. Esta es una paz que está dispuesta a quitar a Dios del camino si se atreve a ir en contra de los conceptos. Está dispuesta, y este es el punto, está inspirada por el mismo infierno, aunque se llame paz. Porque no solo destruye a este Jesús, sino que dice al final del capítulo 12, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Es decir, ya no pudo destruir a Jesús y entonces quiere destruir a sus seguidores. Eso es lo interesante. Los cristianos de ese entonces estaban siendo perseguidos, cruelmente perseguidos por Domiciano, que era el emperador de ese entonces. Y Juan les está diciendo, en realidad esto es algo mucho más profundo que simplemente un tipo megalómano que tiene ansias de poder e ínfulas de ser Dios. En realidad el mismo infierno está queriendo destruir al pueblo de Cristo. Tengan en cuenta que esto
es la esencia de lo que esas personas pensaban, porque la pregunta en el fondo es si vale la pena, si vale la pena arriesgar nuestra vida por esto. Y Apocalipsis 2 es tan central porque va a inaugurar un montón de cosas. En el próximo capítulo vamos a hablar de la famosa marca de la bestia y vamos a ver que no necesariamente se trata de un microchip que Bill Gates nos va a meter debajo de los brazos, sino que era algo mucho más concreto en esa época. Lo que está diciendo en ese momento Juan es, vale la pena seguir a Jesús. Y lo que presenta Apocalipsis capítulo 12 es a Jesús sufriendo las mismas cosas por parte del mismo imperio que ahorita estaba matando a hombres, mujeres, niños y ancianos que decían seguir a Jesús. La pregunta que tenían estos cristianos es, ¿vale la pena? Y Juan les está diciendo, a nuestro Señor también le pasó. Desde su nacimiento tuvo que salir exiliado y corriendo porque Herodes lo quería matar. Lo mataron, pero ni siquiera la muerte pudo contra él. Y esta es la idea. A Jesús también le ocurrió. Y esta debe ser un ancla de esperanza porque ellos están viendo que no están siguiendo simplemente a un señor etéreo por allá en las nebulosas que no entiende nuestro sufrimiento, sino que caminó en nuestros zapatos y sufrió las mismas cosas que nosotros sufrimos. Jesús no le está pidiendo a los cristianos algo que Él no haya dado. Él no está diciéndoles resistan, aunque no haya resistido. No, Él resistió a lo largo de toda su vida. Desde la misma llegada a este mundo estuvo amenazado de muerte y toda su vida fue en contra de un sistema que finalmente intentó todo destruirlo por medio de la cruz, pero no fue posible. Este es el punto de la fe cristiana. No se trata simplemente de seguir ideologías etéreas sobre bonitas como portarnos bien y todas esas cosas. Se trata precisamente de que estamos siguiendo a un ser que enfrentó el sistema económico, militar, religioso, de creencias, político, que estaba denigrando a las personas y que estaba en contra de lo que Dios quería. Lo enfrentó, sufrió en su carne las consecuencias de lo que eso significaba sin levantar una sola arma. Y está llamando a los cristianos a que resistan, porque la resistencia es la mayor muestra de poder que un cristiano podía tener en ese entonces. Es la mayor muestra de valentía. No simplemente levantar un arma, no, porque estaban siendo perseguidos por todo lado, sino resistir, porque nuestro Señor resistió. Este capítulo 12 es como esa huella que se pone en la arena y le está diciendo a los cristianos, sigan esas huellas, no se desanimen, sigan esas huellas. Si son perseguidos, no se desanimen. Y yo me pregunto, de verdad, ¿qué tanto en ocasiones nuestro cristianismo se trata de mi comodidad y de lo que yo quiero? Cuando pertenecemos a un movimiento de personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por Jesús. Cuando decimos seguir a una persona que sufrió en carne propia las consecuencias de enfrentar la injusticia de un sistema. A veces hemos caricaturizado el cristianismo simplemente como una manera para vivir mejor. Y yo creo que Apocalipsis nos presenta precisamente la otra idea. Y es, ¿por qué estarías dispuesto a morir? ¿Valdría la pena dar tu vida por esto? Porque hasta que no encuentres una razón por la cual morir, no va a valer la pena vivir. Hasta que no encuentres una razón por la cual estarías dispuesto a derramar tu sangre de ser necesario, la vida simplemente se tratará de tu comodidad, pero no se tratará de dejar una marca valiosa en este mundo. Y yo creo
que esa es la inspiración que nos quiere decir el Señor Jesús, que no hay nada de qué acusarnos. Aquellos que están cubiertos bajo la sangre del Cordero, ya no hay nada de qué acusarlos, pero las patadas de ahogado de este dragón son querer destruir a ese pueblo de la gracia, de la misericordia, de la compasión, de la esperanza. Y Juan, al mostrar esta idea, les está diciendo, tranquilos, al Señor también le pasó. Y eso que le pasó, no lo pudo destruir. Y eso que le pasó, ha trastornado al mundo. Entonces, bien haríamos en seguir esos pasos. Y yo oro para que esa pasión también arda en tu corazón. Que entiendas que el cristianismo no se trata de comodidad, sino que estamos siguiendo a alguien quien fue en contra del sistema, un sistema religioso, injusto, económico, político, militar, que fue en contra hasta las últimas consecuencias, enfrentando las mismas fauces del infierno para darle a este mundo esperanza, y que sí, la mayor resistencia es un acto de valentía, porque la cobardía a veces se esconde detrás de una espada. Te mando un gran abrazo.